Ya. Muy bien, transcurrido el receso decretado con el fin de que se prepararan los acuerdos y se procediera a la liberación de la sala de decisión. Entonces reanudamos la presente diligencia, audiencia inicial con fallo dentro del proceso de la referencia. Contamos con la presencia de los magistrados Clara Elisa Cifuentes Ortiz y Javier Ortiz del Valle, quien junto con el que les habla, con quien les habla, integramos la sala de decisión número 2 del Tribunal Administrativo Boyacá, con el fin de, como les digo, continuar con el desarrollo de esta audiencia inicial. Procedemos entonces a escuchar los alegatos de parte de cada una de las partes y le voy a dar el uso de la palabra en primer lugar a la parte demandante. Doctor, tiene usted por máximo 15 minutos para hacer su exposición, concretándose a los hechos de la demanda. Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, quisiera poner de relieve la reproducción que hizo la ordenanza 053 del año 2004 del acto que para esas calendas aún no había sido anulado, pero que fue anulado con decisión posterior del año 2011, la ordenanza del año 2002. En primer lugar, se observaría una vulneración flagrante al reproducir un acto que ya fue anulado. Por otra parte, pues se observaban algunos otros motivos de nulidad, pero que siendo este tan palmario, pues creo que no vendría al caso insistir en otros argumentos. Restaría tener claridad respecto a lo que en el momento, en la actualidad, está aplicando la Gobernación de Boyacá a través de su Secretaría de Hacienda en cuanto al cobro de un impuesto que ellos llaman la contribución al deporte, cuyo fundamento lógicamente en los recibos de la telefonía celular no aparece con claridad. Entonces, si bien hay un nuevo estatuto de rentas que derogó la ordenanza 053 de 2004, el cual fue proferido en el año 2012, se entendería en este momento que la ordenanza 053 objeto de demanda no está vigente. Sin embargo, toda vez que produjo efectos en el lapso en el cual estuvo vigente, pues es necesario que la sala se pronuncie sobre su validez y en consecuencia, si encuentran los motivos de nulidad solicitados, pues decretarlos desde sus inicios, desde que fue pues proferida por la Asamblea de Boyacá. Y como punto adicional restaría cerciorarnos si la Gobernación de Boyacá sigue dándole aplicación a ese acto o cuál es el fundamento legal del impuesto o contribución al deporte que está cobrando actualmente. En este punto pues dejaría mis alegatos. Eso es. Muy bien, le concedo uso la palabra a la apoderada del departamento de Boyacá, doctora Pilar Jiménez, y luego al apoderado de la Asamblea Departamental, doctor Pedro González. Buenas tardes, señores magistrados. Los alegatos para el presente proceso por parte del departamento de Boyacá se centran en el hecho de que la ordenanza 022 de 2012 derogó expresamente el acto que aquí se demanda por nulidad, es decir, carece de objeto la presente acción. En cuanto a lo manifestado por el demandante, quisiera agregar que mediante la ordenanza 053 de 2004 durante su vigencia estuvo protegida por la presunción de legalidad y
ya, o sea, la nulidad fue decretada en el 2011, es decir, posterior. Una de las causales que dio origen a la derogatoria expresa de ese acto mediante la ordenanza 022 de 2012. Gracias. Buenas tardes, presento un cordial saludo a la sala de sesión número 2 del Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá. Quien les habla inicia sus alegatos manifestando que el artículo 75 de la ley 181 del 95 es el fundamento legal con base en el cual la Honorable Asamblea de Boyacá fundamentó el recaudo de un tributo, norma que debe interpretarse en armonía con los artículos primero y quinto del artículo 62 del decreto 1222 de 1986, decreto que reglamenta el desarrollo de las competencias, concretamente de la Asamblea, en materia de recaudos de tributos. Entiéndase rentas, pues un tributo, pues la norma, la ley 181 de 1995 habla de un término genérico, utilizando la expresión rentas, pero entiéndase que ese rentas comporta también la posibilidad del recaudo de los recursos que se requieren para atender ciertos servicios de orden público, como en el caso particular la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. En este momento me gustaría hacer alusión a la sentencia de la Honorable Corte Constitucional C-768 del 2010, siendo magistrado ponente el doctor Juan Carlos Henao Pérez, que en lo correspondiente dice: cuando la Constitución estatuye que tales competencias de los cuerpos de elección popular habrán de ser ejercidas de acuerdo con la ley, no está dando lugar a la absorción de la facultad impositiva por parte del Congreso, de tal manera que las asambleas y los consejos deben ceder absolutamente su poder de imposición al legislador. Este, por el contrario, al fijar las pautas y directrices dentro de las cuales obrarán estas corporaciones, debe respetar al margen que ha dado asignado a estas constitucionalmente para disponer dentro de las circunstancias y necesidades específicas de la de la correspondiente entidad territorial, lo concerniente a las características de los gravámenes que vayan a cobrar. Lo anterior, es decir, la Corte nos está diciendo que podemos complementar cuando, hablando desde el punto de vista de las asambleas, que se puede, con base en esta sentencia, complementar ciertos aspectos tributarios en aras de esa autonomía territorial, autonomía que está fundada en el artículo 3 constitucional, que se deben interpretar con el 287-3, 294, 295 y 300-4 constitucionales. Finalmente, honorables magistrados que integran la sala de decisión, quiero hacer manifestación de un principio de hermenéutica constitucional, que es el principio del efecto útil de las normas jurídicas. Si aparece en el artículo 185 la expresión que, según la cual se faculta a las asambleas la posibilidad de recaudar esta clase de rentas, pues debe tener alguna consecuencia jurídica, porque de lo contrario pues no sería acorde con una interpretación constitucional y vigente con el Estado Social y Democrático de Derecho, que las normas pues no tengan pues las consecuencias que uno pretende buscar, y máxime que se está buscando con el recaudo de este tributo pues unos recursos para la financiación del deporte, de la cultura, del aprovechamiento del tiempo libre, que son pues servicios públicos de los cuales nos beneficiamos todos. Significa que no se trata de un impuesto como tal en estricto sentido, porque la norma lo está diciendo, es una contribución, y si se establece la diferencia entre una contribución y un impuesto, pues tenemos que notar que la contribución nos permite percibir ciertas externalidades positivas, como en el caso de la ejecución y de feliz término de los servicios de la recreación, del deporte y del tiempo libre. Entonces, bajo esas consideraciones sostenemos la legalidad del acto que acusa el demandante. Gracias, señoría. Muy bien, escuchadas las alegaciones de las partes, sería el caso de dar un receso para deliberar, pero este tribunal considera que no se va a adoptar ese receso y vamos a continuar con el desarrollo de esta audiencia inicial.
A continuación, entonces, se proferirá sentencia oral. El magistrado ponente anuncia el sentido del fallo, indicando que la pretensión de nulidad tiene vocación de prosperidad, de conformidad con el precedente vertical fijado por la sección cuarta del Consejo de Estado, sentencia del 7 de febrero de 2013, así como el precedente horizontal establecido por este mismo tribunal en sentencia del 11 de mayo de 2011, con ponencia del doctor Jorge Eliezer Pandillo Gay. Lo anterior, por cuanto los argumentos desplegados en el asunto de la referencia se corresponden con los expuestos en el proceso con número de erradicación 15.000.23.31.000 2002 024.29.00, respecto del cual la sala de decisión número 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad de la ordenanza número 027 del 4 de septiembre de 2001, proferida por la Asamblea de Boyacá, por medio de la cual se crea una contribución con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, y se dictan otras disposiciones. Para el efecto, se considera lo siguiente. Sostiene el Departamento de Boyacá que no es de recibo la pretensión de nulidad formulada por cuanto la ordenanza demandada fue derogada expresamente por la ordenanza 022 del 28 de diciembre de 2012, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas y Tributario del Departamento de Boyacá y se deroga la ordenanza 053 de 2004. Sobre el particular, recuerda la sala que de conformidad con reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, la derogatoria del acto acusado por un acto posterior no es óbice para proferir pronunciamiento de fondo, teniendo en cuenta que el acto derogado puede ser objeto de control jurisdiccional por los efectos que pudo haber producido durante su vigencia, aunado a la posibilidad de desvirtuar su presunción de legalidad como consecuencia del pronunciamiento de nulidad, en el entendido que la derogatoria surte efectos hacia el futuro y no implica per se el restablecimiento del orden jurídico violado. Así lo precisó la sección cuarta del Consejo de Estado en pronunciamiento de abril 12 de 2012 con ponencia del consejero William Giraldo al establecer, comillas, no obstante lo anterior, y como lo indicó la CUB, basta que una norma jurídica de contenido general haya estado vigente para que la jurisdicción de lo contencioso administrativo deba pronunciarse ante la nulidad propuesta, pues si en ese periodo produjo efectos jurídicos, es menester una decisión sobre su legalidad, en razón a que la derogatoria surte efectos hacia el futuro, sin afectar lo ocurrido durante la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado. De otra parte, la derogación de normas es un fenómeno jurídico que hace referencia a la temporalidad de la ley, mediante la cual se deja sin efecto jurídico una normativa, lo que conlleva que pierda su vigencia. Este es el fenómeno que ocurrió en el presente caso, en virtud de la nueva codificación que en materia tributaria realizó el Consejo Municipal de Manizales. En todo caso, se reitera, tanto la figura de la derogación como el decaimiento del acto administrativo no impiden el juicio de legalidad antiguo, cierro comillas. Ahora bien, encuentra la sala que para sustentar la legalidad de la ordenanza acusada en este proceso se relacionan las siguientes normas. Los artículos 300, numeral 4, 338 y 338 de la Constitución Política y artículo 75 de la Ley 181 del 95, los cuales a juicio de la Asamblea establecen la facultad que tienen los entes territoriales para gestionar, administrar y establecer tributos en procura del cumplimiento de sus funciones. Al respecto, conviene precisar que en uso de sus facultades constitucionales, en especial las previstas en el artículo 300, numeral 4 y artículo 338 de la Constitución Política y demás normas legales, entre comillas, la Asamblea de Boyacá expidió la ordenanza 053 de 2004, por medio de la cual estableció el Estatuto de Rentas del Departamento de Boyacá y que mediante los artículos 225 a 232 fijó la contribución generada por el servicio de telefonía, telecomunicaciones y telemáticos, entre comillas, estableciendo los elementos del tributo, a saber, hecho generador, causación, sujetos activo y pasivo, base gravable, tarifa y destinación. Así se estableció a cargo de los usuarios del servicio de telefonía fija, celular, viper, buscapersonas y demás servicios de telecomunicaciones y o telemáticos que existan o se creen en la jurisdicción del Departamento de Boyacá, el pago de una
contribución equivalente al 2% del valor del servicio prestado que en forma mensual o periódica se facture a los mismos. En este contexto advierte la Sala que de conformidad con el marco normativo invocado es evidente la ilegalidad del acto acusado y por lo tanto se declarará la nulidad solicitada de la demanda atendiendo las siguientes razones jurídicas. Primero, si bien el señalamiento de los elementos estructurales de la obligación tributaria tiene que hacerse exclusivamente por parte de los organismos de representación popular de conformidad con los mandatos del artículo 338 de la Constitución, que asigna a la ley, la ordenanza o el acuerdo la definición y regulación de dichos elementos, lo cierto es que la autonomía de las asambleas o consejos en materia tributaria no es ilimitada. Así lo ha considerado la jurisprudencia del Consejo de Estado, al precisar que, comillas, creado el tributo o autorizada su implantación por parte de la ley, en el evento de que ésta no se haya ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del gravamen y por ende del señalamiento de los elementos esenciales de identificación y cuantificación, corresponde directamente a las respectivas corporaciones de elección popular efectuar las previsiones sobre el particular, cierro comillas. Sin embargo, abro comillas, esta facultad no significa que una entidad territorial contemple como hecho generador del tributo uno diferente al que la ley de autorizaciones haya definido, pues violaría el principio de legalidad a que se ha hecho referencia, cierro comillas. Criterio que es reiterado por la sección cuarta del Consejo de Estado en providencia del 9 de julio de 2009 con ponencia de la consejera Marta Teresa Briceño de Valencia en los siguientes términos. Comillas, debe advertirse que la mencionada competencia en materia impositiva se refiere a la del artículo 338 superior de los municipios para el caso no es ilimitada, pues no puede excederse al punto de establecer tributos ex novo, pues la facultad creadora está atribuida al Congreso, pero a partir del establecimiento legal del impuesto, los mencionados entes territoriales, de conformidad con las pautas dadas por la ley, pueden establecer los elementos de la obligación tributaria cuando aquella no los haya fijado directamente, cierro comillas. A su turno, la Corte Constitucional, sentencia C 035-2009, consideró que las asambleas y los consejos pueden determinar los elementos estructurales del tributo siempre que el legislador haya fijado como parámetros mínimos la autorización del gravamen y la delimitación del hecho gravado. En aquella oportunidad la Corte precisó que en materia tributaria la autonomía de que trata el artículo 338 superior debe interpretarse en armonía con lo dispuesto en el artículo 287-3 de la Carta, en el sentido de que dicha autonomía se encuentra subordinada tanto a la Constitución como a la ley, y que en virtud del principio unitario las entidades territoriales gozan de autonomía para establecer o suprimir impuestos de su propiedad que han sido creados por la ley. No obstante, esta circunstancia no implica que pueda hablarse propiamente de una soberanía fiscal, dado que, como lo dice el alto tribunal, comillas, la facultad de las asambleas y consejos para imponer contribuciones no es originaria, sino que está subordinada a la Constitución y a la ley. No obstante, las entidades territoriales gozan de autonomía tanto para la decisión sobre el establecimiento o supresión de impuestos de carácter local autorizados en forma genérica por la ley, como para la libre administración de todos los tributos que hagan parte de sus propios recursos, cierro comillas. Bajo este contexto, concluye la Corte Constitucional que la determinación de los elementos de la obligación tributaria por parte de las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales es admisible, pero dentro de ciertos parámetros mínimos que deben ser fijados por la ley, en el entendido que la autonomía tributaria implica que el legislador reserve un espacio para que las entidades territoriales ejerzan sus competencias impositivas. Sin embargo, debido a que la identidad del impuesto se encuentra íntimamente ligada al hecho gravable, es claro que la ley debe delimitar los hechos gravables que son susceptibles de ser generadores de impuestos territoriales. Ahora bien, es pertinente recordar que el artículo 338 de la Constitución también debe interpretarse en armonía con el numeral cuarto del artículo 300 de la misma preceptiva, según el cual corresponde a la Asamblea Departamental decretar de conformidad con la ley
los tributos para el cumplimiento de las funciones departamentales. En ese orden de ideas, colige la Sala que la potestad tributaria, así como las facultades impositivas de las asambleas departamentales y de los consejos municipales y distritales, se encuentran subordinadas a la Constitución y a la ley. En consecuencia, su autonomía en materia tributaria es limitada, dado que en todo caso debe mediar intervención del legislador. Segundo, en lo que atañe al artículo 75 de la Ley 181 de 1995, invocado por la Asamblea Departamental para justificar la legalidad de las normas acusadas, se tiene lo siguiente. El artículo 75 en mención dispone, comillas, el Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, como organismo del orden nacional, contará, puntos suspensivos, los entes deportivos departamentales contarán para su ejecución con, numeral 2, las rentas que creen las asambleas departamentales con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Resalto y cierro comillas. Sobre el particular advierte la Sala que la norma no fue citada de manera expresa en la ordenanza como fundamento para su expedición. No obstante, la Sala reitera el criterio expuesto por este tribunal en sentencia del 11 de mayo de 2011, según el cual, comillas, del artículo 75 de la Ley 181 de 1995 no es posible inferir la creación de un tributo en cabeza de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, ni parámetros o directrices que permitieran a la Asamblea Departamental determinar mediante ordenanza establecer los respectivos elementos, cierro comillas. Criterio que fue confirmado por la sección cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 7 de febrero de 2013, que interpretó el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 en los siguientes términos, comillas. Por consiguiente, esta disposición no autoriza la creación de un tributo, sino que se limita a establecer que determinados recursos deben ser destinados a los entes deportivos. Conforme con lo expuesto, la Sala encuentra que el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 no creó un tributo destinado al deporte, así como tampoco autorizó a los departamentos para crear una contribución en cabeza de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y o telemáticos, ni estableció las pautas o directrices a partir de las cuales la Asamblea del Departamento de Boyacá pudiera establecerlo en su jurisdicción, cierro comillas. De conformidad con lo expuesto, encuentra la Sala que las normas invocadas para la expedición de los artículos 225 a 232 de la ordenanza número 053 de 2004 no se corresponden con los parámetros mínimos establecidos por la jurisprudencia constitucional para que la Asamblea Departamental fijara la contribución o estableciera sus elementos estructurales. Esto es para que ejerciera la facultad impositiva de que trata el artículo 338 superior, en concordancia con el artículo 300 numeral 4 de la misma obra, pues como ya se indicó, la regla es que con fundamento en los tributos creados por la ley, las entidades territoriales fijen mediante ordenanzas o acuerdos los elementos de la obligación tributaria, atendiendo para el efecto las directrices generales o restringidas que determine la respectiva ley de autorización, aspecto que no se configura en el asunto que se examina. Por lo anterior, no es de recibo la excepción de constitucionalidad que plantea la Asamblea Departamental, como quiera que de las normas invocadas no se deriva la autorización del gravamen o la delimitación del hecho generador, para que mediante los artículos 225 a 232 de la Ordenanza 053 de 2004 se estableciera una contribución a cargo de los usuarios del servicio de telefonía fija, celular, viper, buscapersonas y demás servicios de telecomunicaciones y telemáticos. Aunado a que si bien para la fecha de expedición de la mencionada ordenanza, la ordenanza 027 de 2001 no había sido declarada nula, lo cierto es que la misma desapareció del ordenamiento jurídico al ser anulada, invocando razones equivalentes a las expresadas en esta decisión para declarar la nulidad. En este sentido,
Advierte la sala con preocupación que la administración departamental, al amparo de la presunción de legalidad, ha perpetuado el cobro de un tributo manifiestamente contrario a la ley y por lo tanto, y a la Constitución, y por lo tanto, en la parte resolutiva de esta providencia se ordenará a la Administración Tributaria Departamental abstenerse de seguir cobrando la aludida de contribución contenida en los artículos 225 a 232 de la Ordenanza 053 de 2004, cuya nulidad se declarará al carecer de fundamento para su creación y determinación de sus elementos. Control de legalidad. El despacho en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 207 expresa a las partes que la presente audiencia inicial con fallo se adelantó conforme a lo establecido en el artículo 180. Quedan las partes notificadas por estrado antes de dar lectura a la parte resolutiva. Les pregunto si en cuanto al desarrollo de la presente audiencia inicial con fallo encuentran ustedes alguna falencia o alguna situación que deba ser subsanada, parte demandante. La parte demandante manifiesta que no encuentro ninguna observación u objeción a la procedimiento. Parte demandada, objeciones en cuanto al desarrollo de la audiencia. Sin objeciones, señor magistrado, gracias. Sin objeciones. Bien. Conclusión. De conformidad con lo expuesto, se concluye que la tesis planteada por el demandante se ajusta a los lineamientos señalados por la jurisprudencia de este tribunal y de la sección cuarta del Consejo de Estado, de modo que se acceda a la súplica de la demanda. Paso a la lectura de la parte resolutiva del fallo. El Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, negar la excepción de constitucionalidad de los artículos 225 a 232 de la Ordenanza 053 de 2004 propuesta por la entidad demandada. Segundo, declarar la nulidad de los artículos 225 a 232 de la Ordenanza 053 de 2004, por medio de los cuales la Asamblea del Departamento de Boyacá estableció una contribución generada por el servicio de telefonía, telecomunicaciones y telemáticos. Tercero, ordenar a la parte demandada abstenerse de seguir cobrando la contribución contenida en los artículos 235 a 232 de la 225, a 232 de la Ordenanza 053 de 2004 por las razones expuestas en la parte motiva. Cuarto, en firme esta providencia proceda hacia el archivo del expediente dejando las anotaciones y constancias de rigor. Las partes quedan notificadas en estrados contra esta sentencia procede el recurso de apelación de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del CEPACA. Les pregunto a las partes si tienen alguna manifestación o objeción frente a la decisión. Parte demandante. De plena conformidad, señoría, no presento ningún recurso. Parte demandada. De conformidad, pues sin embargo me reservo el derecho a presentar el recurso dentro de los términos legales. Gracias. Del mismo modo, honorable sala de decisión, presentaremos el recurso de apelación en el término legal que precede una vez se termine la presente audiencia. Bien, antes de finalizar verificamos que la presente audiencia ha quedado grabada en audio y video. Asimismo, pido autorización a las partes para que la presente audiencia sea subida a la plataforma de la rama judicial, dado que por decisión de la corporación se está preguntando en todas las audiencias acerca de esta autorización. ¿Parte demandante alguna manifestación al respecto? No me pongo, le autorizo para que se suba a audiencia. Parte demandada. De conformidad, señor magistrado. Conforme que se publique su señal. Muy bien, no siendo otro objeto de la presente audiencia, siendo las 4 de la tarde de hoy 9 de julio de 2014, se da por terminada. Les pido el favor a las partes que permanezcan en el recinto para firmar el acta correspondiente. Les deseo una feliz tarde.